Voy a hablar ahora con vuestra, si me lo permitís, de una ópera, brevemente. El Barbero de Sevilla. Una voce poco fa. No sé si algunos conocéis el aria. Una voz hace poco. La ópera, El Barbero de Sevilla, tiene personajes inigualables y simbólicos que hacen de la voz sonora un instrumento, el instrumento que circula por el escenario incorporando a la escena a los espectadores que se sienten partícipes en la misma. Los personajes se identifican por sus voces y las mismas dan cuenta de las intenciones de cada uno de ellos. Don Bártolo es un viejo al cual se le ha confiado la tutoría de la joven Rosina, con quien aspira a casarse en algún momento y poder quedarse con su dote, de la cual es el administrador. La mantiene en la casa, cerrada a cal y canto, no permitiendo salir a Rosina, salvo para ir a misa los domingos, acompañada de su criada. Aunque Rosina es joven, no es tan inocente como pueda pensarse. Vivió en Madrid, donde estudió música y canto antes de regresar a Sevilla para ser confiada a don Bártolo. Allí continúa con los estudios de música y canto a cargo de un sacerdote, el viejo don Basilio, amigo y confesor de don Bártolo. El conde, siempre tiene que haber un conde en una ópera, ¿sí? Enamora a Rosina y se enamora de Rosina. Cuando él se encuentra con ella todos los domingos, ¿sí?, en la entrada de ir a misa. Ella no tiene ningún contacto visual ni personal, ¿sí?, con el conde. Y el conde de Almaviva, haciéndose pasar por un estudiante, todas las noches canta debajo de su ventana un aria que Rosina oye y la reconoce como la voz de la cual se enamora. Rosina entonces interpreta una cavatina muy conocida en el mundo de la ópera. Una voce poco fa. Hace poco una voz en el corazón me resonó, mi corazón herido está ya, y fue Lindoro quien lo lastimó. Ha sido la voz de Lindoro. Ha sido la voz de Lindoro. No Lindoro, su voz. Que saliendo de la cavidad buco-nasofaringia penetró por la ventana de la casa y llegó al corazón de Rosina. La voz se desplaza por el aire, adentra por dentro de la casa cerrada, llega hasta Rosina y resuena en su corazón. La casa cerrada de don Bártolo es una mente que no permite la entrada de nada ni de nadie y que debe defenderse de ello. Es la representación de lo antiguo y de lo nuevo, que puede causar un cambio importante dentro, por lo cual es considerado como peligroso. La voz de Lindoro, de la que se enamora, tiene para ella la cualidad de objeto que por medio del cual siente que puede cumplir sus deseos. Y no permanece pasiva ante ellos, sino que se vale de notas e intermediarios para alcanzar su objetivo. Entre estos intermediarios, os daréis cuenta, está el Barbero de Sevilla, el barbero que canta la famosa aria de entrada, ¿sí? Es la voz que inunda toda Sevilla, porque el barbero, ¿sí?, tiene influencia, Fígaro tiene influencia en toda Sevilla, y toda Sevilla hace lo que el barbero dice que hay que hacer. Y él, en su aria, ¿sí?, en la que interpreta, dice esto, que todos le vienen a preguntar a él.
¿sí? Las viudas con quien casarse, las jóvenes donde conseguir novio. Todos le preguntan, ¿sí?, a este personaje cuya voz llega a toda Sevilla. Ha sido esta voz, la voz de Lindoro, que saliendo entonces de esta cavidad, de su cavidad, llega al corazón de Rosina. La voz no solo llega por los oídos a los centros auditivos del cerebro. La voz llega al corazón, llega al hígado, llega a los intestinos, llega a los pulmones. La voz se percibe y los movimientos que producen las ondas sonoras son percibidos por los receptores de la piel, y los movimientos kinestésicos, sinestésicos, son transmitidos por el cuerpo a todo el cuerpo y a la mente. La voz, decía, no solo puede estar al servicio de Eros, sino que también puede ser utilizada por Tánatos para alcanzar lo que desea. Es la voz, entonces, ahora la otra que está en la ópera, la voz de don Bártolo. El viejo don Bártolo se entera de las intrigas entre los amantes y tiene por intermediario a don Basilio, que trata de poner freno a las ambiciones amorosas del conde de Almaviva y Rosina. Para ello, ¿sí?, don Basilio le ofrece a don Bártolo transmitir una calumnia por toda la ciudad. Esta es otra aria cantada por un barítono, que es excepcional. La voz de la calumnia, dice el barítono, es un vientecillo que llega a los lugares más recónditos, se introduce en las mentes hasta desbordarlas y hacerlas estallar. Las mentes estallan también con la voz, pueden estallar. Esto me voy a referir en el material clínico. Y la calumnia, ¿sí?, que transmite, y el aria, ¿sí?, que canta don Basilio, ¿sí?, es excepcional. Cantada por Ruggero Raimondi, pueden oírla, y es extraordinaria. El aria continúa describiendo las características de este vientecillo, que una vez fuera de la boca va creciendo cada vez más, ganando fuerza y volando de un lugar a otro, va silbando en medio de los bosques hasta que al final desborda y estalla como el disparo de un cañón. Al fin el calumniado, envilecido y aplastado bajo el azote público, podrá considerarse afortunado si muere. La voz enamora y ella puede ser objeto del deseo y alcanzar el placer anhelado, cumplir una función alfa y ser un elemento alfa. Otra voz transporta y lleva consigo la violencia destructora de quien se opone a los propios deseos, cumplir una función beta y ser un elemento beta que daña la mente o debe ser evacuado. Las dos voces emergen de la caverna originaria de manera omnisciente y omnipotente, se desplazan por el aire como una brisa matinal o vespertina. Esta es la brisa que transmitía, por donde se transmitía a las mañanas o al atardecer los sonidos de Pan. Pan tocaba la flauta a las mañanas y al atardecer, enamorando a las ninfas, pero a su vez enamorando a todo el mundo. Penetra por todos los edificios de las casas y de la mente de las personas, cubre la piel y entra por los poros de la misma y por los oídos, llega al cerebro, a la mente, al corazón, al hígado. Produce resonancias dentro de la mente y del cuerpo que remiten a arcaicos sonidos, en ocasiones rítmicos, melodiosos,
y en ocasiones no. Son sonidos que pueden ser placenteros, melodiosos, armoniosos, o violentos, agresivos, dolorosos, ruidosos y destructivos. La voz puede remedar cualquiera de ambos. La voz de la madre, en sintonía con la del bebé, compone un diálogo lleno de melodías, silencios, se llaman laleos y balbuceos. La audición de la voz de la madre activa las neuronas espejo del bebé, haciendo que las emisiones de la propia voz, la voz del propio bebé, adquieran una complementariedad entre ambas. La ausencia de la madre ante la misma, la voz del propio bebé, hace que su propia voz adquiera el carácter de objeto transicional que suple la voz materna, envolviendo y arrullándose a sí mismo. ¿Sí? Y los bebés, antes de que llegue la madre para darles la teta o el biberón, ya se han despertado, están tranquilos, todavía no lloran por hambre y están hasta que llega la madre. La sintonía entre la voz de la madre y de su bebé en muchas ocasiones está rota, pudiendo producir sonidos que son sonidos que no resultan tranquilizadores, sino que se tornan amenazantes por su carácter extraño e invasor. Cuando la voz humana es melodiosa, la misma adquiere una cualidad de dulzura y suavidad, que acaricia la piel, haciendo que la misma se adhiera en armonía con los sonidos producidos por el propio bebé. La envoltura sonora de la voz de la madre otorga al bebé un yo corporal que le permite tener un primer concepto de yo, no yo, de interno, externo. David Rosenfeld describe lo que denomina esquema corporal psicótico, en el cual los pacientes no tienen una cobertura que les permita mantener los fluidos corporales, por lo que la sangre u otros líquidos corporales tienden a perderse al no tener una caparazón que les sirva de continente. Los fluidos, los sonidos, entran y salen de la mente o del cuerpo sin que exista una barrera de contacto que limite su entrada o salida, que les sirva de contención a los mismos.